Bueno, buenas tardes. Somos de la empresa Golgastania, somos 3 socios que empezamos con esta iniciativa hace 3 años, creando una empresa entre Fren y yo y José María Timón. Somos 3 viveristas de hace bastante tiempo y decidimos apostar un poco por el castaño viendo las perspectivas que tenía aquí en la zona de Cáceres, en la zona norte de Cáceres. Entonces yo solo voy a comentar una cosilla y luego Efraín va a hablar ya técnicamente de lo que es el castaño. Solo comentaros que el castaño, igual que todos estos cultivos que estamos desarrollando esta mañana, pues está muy bien, pero que nos encontramos con muchas trabas, fundamentalmente porque estamos en manos del servicio forestal, ¿sabes? Con el tema de la problemática de incendios y demás, y entonces el tema de desarrollo, o sea, del paisano o el inversor que quiere poner una plantación de castaño, se encuentra con un montón de trabas, sobre todo administrativas, tanto políticas como técnicas, ¿sabes? Al estar en manos del servicio forestal, todos estos cultivos son agrarios y bueno, los trámites son de 10 meses, 12 meses, 15 meses, ¿sabes? Con lo cual al agricultor y al que tiene una iniciativa, pues le echa un poco para atrás todo su proyecto, ¿ves? Entonces voy a contar una anécdota del año pasado. Este planteamiento le hicimos en la comunidad aquí lindante, en Castilla y León, sin ir más lejos, en La Alberca. En La Alberca planteamos un proyecto de 50 hectáreas, son 50 hectáreas las que están haciendo perímetro al municipio, de hacer un plan periurbano como los que plantea aquí la Junta de Extremadura, con temas forestales, ¿sabes? Nosotros lo planteamos con el castaño, ¿sabes? Se le planteó al alcalde coger 50 hectáreas, eliminar los pinos que tienen alrededor, que es un problema, como se ha planteado aquí en la Sierra de Gata, muy gordo por el tema de los incendios, ponerlas de cultivo de castaño productivo, esas 50 hectáreas, dividirlas en lotes de 5 hectáreas, dárselos por un contrato de arrendamiento a los paisanos del pueblo, con un contrato de 25 años más otro 25, con unas cláusulas que mantengan el agricultor ese cultivo, ¿sabes? Con lo cual tienen un plan periurbano perfecto, lo van a cuidar el monte, le van a tener vigilado y van a tener una fuente de ingresos, ¿sabes?, para el pueblo. Eso, en La Alberca, el alcalde y el Servicio Forestal de la Junta de Castilla y León, en 2 meses lo teníamos aprobado, todo, ¿sabes?, para empezar, ¿eh? De hecho, este año ya le vamos a poner 10 hectáreas, ¿sabes?, en el municipio de La Alberca, ¿eh? Eso parece ser aquí en la Junta de Extremadura que de momento es inviable. O sea, el Servicio Forestal no quiere saber nada del tema de cultivos agroforestales, ¿eh? Con lo cual ya es una traba gorda, ¿eh? Y luego el planteamiento perfecto, ¿sabes?, de un plan periurbano, porque el plan periurbano que tiene ahora mismo en proyecto la Junta de Extremadura, pues no deja de ser una cosa de pan para hoy y hambre para mañana, ¿sabes? O sea, limpiar un monte, quitar los pinos y demás, y al cabo de 3 años va a tener otra vez el mismo problema, ¿sabes? Porque no lleva un mantenimiento. Entonces, bueno, hacerlo aquí un poco público y, bueno, de alguna forma que llegue al tema de técnicos forestales y políticos, ¿eh? Por lo demás no tengo nada más que decir y Efraín ahora os habla del tema del castaño, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Intentaré hacer una exposición breve y un poco lo más clarificadora posible dentro del tiempo que me han dejado. Bueno, de todas maneras, a lo mejor hay cosas que me dejo en el tintero por el tiempo, pero bueno, si queréis luego en el tiempo del debate, al final, pues podemos, si queréis, profundizar en algún aspecto que tengáis más interés en este cultivo. Pero bueno, sobre todo, transmitiros la idea de que el cultivo del castaño es una especie, es un cultivo tradicional arraigado en nuestra tierra, sobre todo en las zonas de montaña, ¿no? De hecho, la distribución del castaño y donde se ha cultivado siempre ha estado vinculado a las zonas de montaña en Extremadura, ¿no?, tanto al sur como al norte, y porque se dan las condiciones ecológicas y además, ya te digo, hay un fuerte arraigo cultural e histórico, ¿no? De hecho, hay muchos árboles ejemplares y eso son castaños, que no es una especie del otro día, ¿no?
Entonces, pues bueno, reivindicar en ese sentido de que el castaño posiblemente, y lo curioso de que se da en estas zonas es que son las zonas más deprimidas, desfavorecidas económicamente. De hecho, pues eso, cumple un papel muy importante ahora mismo en lo que sería para el potencial para fijar población, es decir, un cultivo también muy social, y de hecho creo que habría que reivindicarlo como un cultivo estratégico para las zonas de montaña. ¿Por qué? Porque hay demanda de castañas. Necesitamos castañas, ahora lo veremos. Solamente quiero transmitiros esa idea con esta intervención. Posiblemente la superficie es un poco... No sé cuál es la superficie exacta. No sé si vosotros, Gerardo o Fernando, me podríais decir cuánto hay de castaño en Extremadura. Entonces, y luego de castaño, porque claro, las estadísticas contemplan al castaño como especie, pero no por aprovechamiento o por uso, es decir, entonces, claro, sabemos que hay en Extremadura hay unos castañares preciosos maderables, antiguos tallares para cestería, y también hay sotos o castañares para fruto. Entonces, pues bueno, estimamos que lo que más nosotros controlamos, que es el castaño de fruto, pensamos que en Extremadura hay en torno a unas 3.000 hectáreas de castaño. La producción media que tenemos en nuestra región está, pues eso, entre 4.500 o 5.000 toneladas. ¿Vale? Las zonas, aparte, bueno, cada zona también tiene, pues eso, las castañas está vinculada a un territorio, a una variedad, principalmente, ¿no? Por ejemplo, se describen, bueno, los trabajos que hicieron vuestros alumnos y con Ángela, pues eso, unas 11 variedades, pero bueno, las principales en Extremadura podemos decir la verata o la injerta en la zona de Villuercas, que es una castaña que nosotros estamos ahora mismo en plena campaña, somos los más tardíos, o los últimos de la península. Luego la de Pablo, que es un poco la variedad hegemónica en el Valle del Jerte, y luego aquí en el norte, tanto en Gata como en Urdes, pues hay un cierto popurrí de castañas que, bueno, que en función de su uso o en función de cuándo se recolectaban, pues tiene una denominación, ¿no? Las tempranas, las tardías, las que me valen papilar, o etcétera, ¿no? Pero bueno, aún así tenemos también una riqueza varietal importante. Mi zona, la zona de las Villuercas y Gores. En cuanto a castaño de fruto, me aventuraría, yo creo que sí, que somos la comarca que más superficie tenemos, estamos en torno a unos 1.700 hectáreas, incrementándose. De hecho, se vienen haciendo ahí plantaciones en estos últimos años a razón, pues eso, entre 70 a 80 hectáreas año nuevas, fácil. Y bueno, la estructura productiva ahora mismo lo que predomina allí son plantaciones, pues eso, de 30 años, 30, 40 años, donde tenemos ahora mismo, está en todo en un gran potencial, ¿no? En su momento productivo óptimo. Lo que pasa que, bueno, es verdad que las plantaciones son a muy baja densidad, no dejan de ser casi unas dehesas de castaño, y el rendimiento por superficie es un poquito baja, ¿no? Y aparte que es una variedad un poco menos productiva que otras, ¿vale? ¿No? En torno a unas 1.000-1.500 kilos por hectárea. Que eso, bueno, pues se puede aumentar densificando y también con empleo de polinizadores, etcétera, ¿no? Esta es nuestra variedad, ya te digo, es un tipo longal, así alargada, y que tiene una muy buena doble actitud, tanto para industria como para fresco, ¿no? Y de hecho, en el contexto de cambio climáticos que nos encontramos, pues tiene la ventaja de ser tan tardía. Por ejemplo, las lluvias estas de primeros de finales de octubre, pues animaron. Yo creo que este año, en el desastre de la campaña que ha habido en toda la península, pues nosotros creo que vamos a salvar la campaña en cuanto a precio, y hay algo... A ver, la calidad es muy mala, pero es peor en otras zonas. Y esto, pues bueno, yo no recomiendo que haya un cambio varietal, por ejemplo, con mi zona. Yo creo que es una variedad perfectamente adaptada y que se puede potenciar. De hecho, hay en algunas zonas, en Berzocana, hay alguna introducción de variedades andaluzas que también están funcionando bastante bien, como por ejemplo la pilonga o la pelona del Barranco de los Nogales, que se han adaptado también perfectamente, son más tempranas, y sobre todo una cosa importante allí para la verata es que es longaestaminada y produce polen para nuestra variedad. Y bueno, muchos agricultores, no es que sea predominante, pero bueno, la cultivan allí y también le están sacando un rendimiento bueno. Luego la zona esta del valle, bueno, la de Pablo, la verdad que es el árbol
es un árbol vigoroso, es una máquina de producir, hay que reconocerlo. Si fuese la castaña buena, sería la hostia. Porque es una castaña pues, que no pela bien. Pero bueno, al fresco, como está bien en el valle, está muy bien estructurado todo el tema de la comercialización en fresco, al final pues, la defienden a buenos precios y está muy adaptada a sus condiciones y tampoco hay que plantearse una reconversión varietal. Responde un poco a las expectativas de mercado. Ya te digo, tiene la pegada un poco en el tema del pelado. Otra zona tradicional, en torno a unas 300 hectáreas, lo tenemos en Cabeza la Vaca. Allí lo que pasa es que tenemos un mare magnum de variedades que al final se resumen las tempranas y las tardías. Es un castañar tradicional, pues un poco no deja de ser la extensión de Aracena, y bueno, allí siempre está muy vinculado con el aprovechamiento de la castaña, incluso para el engorde del cerdo, ¿no? Estamos en zona de dehesa, ¿no? Y bueno, y ahora por la coyuntura de estos últimos años, pues han ido aprovechando también la castaña. Y luego, por ejemplo, Valencia-Alcántara, otra zona que tenemos en torno a unas 500 hectáreas, pero también ahí el castañar sí que está muy abandonado. Y ahí, bueno, como árboles emblemáticos y simbólicos, es una zona muy rica, pero bueno, sobre todo es que tiene un gran potencial. Además, todo el tema de la campiña, que es más o menos llano, tendría una gran posibilidad para el desarrollo del cultivo del castaño impresionante. De hecho, estuve el sábado allí en unas charlas, volcamos a Portugal, a la zona de Marbao, en Sant Julião, y había algunas plantaciones, de las que he visto modernas y mejor planteadas que hay, vamos. Y Gataurdes, pues bueno, según me decían, bueno, es verdad que tenemos los castañeros estos de madera, de Castañar do Oito y todos estos, el de Hoyos, pero en cuanto a castaño de fruto, o lo que encontramos ahí en los valles de las Urdes, ¿no? Pues bueno, un poco residual esos cultivos, pero sí que es verdad que tenemos una zona con mucho potencial, ¿no? Para el desarrollo de este cultivo. Y luego también también se están introduciendo plantaciones y se están introduciendo nuevas variedades. Por ejemplo, estas bus de Betizar, la 90.044, de estas variedades tempranas que se están poniendo porque, bueno, entran en el mercado, son las primeras, suelen tener muy buenos calibres y de momento tienen muy buenos precios. Luego tiene otra serie de problemas agronómicos que, bueno, es una de las variedades que funciona en un sistema, pero bueno, tampoco hay que volverse muy locos en potenciar este tipo de variedades. Pero bueno, por ejemplo, es que no se ve bien la foto ahí. Abajo había un castañar que, ya te digo, es del otro día en Valencia, esto de Portugal que hacía referencia, vamos, una plantación de 13 años ya dando más de 5.000 kilos por hectárea. Vamos, el paisano le sacaba un rendimiento de cojonudo. Esa castaña está vendiendo de media en torno a 2,5 €. Vamos. Y bueno, aquí tenemos ejemplo, pues eso, de lo que se está haciendo. Un repaso solamente de un poco de la situación. Como bien sabéis, el castaño se produce, el castaño sativa que conocemos nosotros es el castaño europeo, pero las zonas mayores productoras a nivel mundial son los chinos, sin lugar a dudas, vamos. Luego hay algo en California y Chile, que bueno, pues son variedades estas europeas que llevadas para allá y nuevos híbridos, y Australia igual, pero bueno, los chinos tienen su propia especie de castanea y bueno, con diferencia es la producción. Aquí a nivel, podéis ver la comparativa, ¿no? Allí son millones de toneladas y aquí no llegamos ni a 160, vamos. La diferencia es abismal, ¿no? Y dentro de Europa, pues eso, dentro de la Unión, pues Italia y Portugal es el país donde más desarrollo del castaño y yo creo que donde mejor trabajan el castaño. Hay apoyo estatal, están coordinados en el sector a través de una asociación que es REFCAS, que unifica tanto pues eso, empresas como centros de investigación, vamos, que están bastante bien organizados y son un ejemplo a seguir, ¿no? Aquí vemos este gráfico, cómo la producción de castaña en Europa ha ido decayendo, ¿no? De hecho, es lo que decías, el castaño siempre se ha dado en las zonas marginales, zonas de montaña, zonas deprimidas, pues evidentemente fue uno de los primeros cultivos que se abandonó y con ello también ha ido bajando la producción, ¿no? Pero no así el consumo. Bueno, llegando a la conclusión y con que os quedéis con esta idea, yo ya me doy por satisfecho, ¿no?
Bueno, como bien sabéis, el sector estamos organizados aquí a nivel de Extremadura, la Mesa del Castaño, a nivel nacional la Red Estatal, etcétera, y bueno, tenemos una serie de foros todos los años al que asistimos y bueno, intercambiamos experiencias y también planificamos un poco cómo desarrollar este sector. En un encuentro de europeos en Italia que se celebró hace 4 años, se llegó a la conclusión que para poder satisfacer la demanda de castaños europea e intentar evitar la introducción de los chinos, nos tendríamos que plantar en estos 10 años, ya hemos perdido 4, plantar más de 10.000 hectáreas en Europa de castaño. Si nos toca 10.000 por país, principalmente estamos hablando de Portugal, España, Francia e Italia. Portugal ya lleva la delantera, eso sí, sin lugar a dudas. Pero aquí en España digo, bueno, aunque nos tocasen 10.000, pero por ejemplo, vamos a por regiones. A Extremadura, yo creo que nos deberíamos de plantear estratégicamente llegar a 3.000 hectáreas más. Por una parte, hay que recuperar todo el castañar tradicional, que es mucho, y queda todavía mucho trabajo por hacer, pero también nos deberíamos de plantar todavía más, porque es que hay demanda. Y creo que tenemos recorrido, y sobre todo en comarcas como Gataurdes, pues tiene posibilidad de poder seguir cultivando, ¿no? De hecho, pues bueno, es verdad que dentro a nivel nacional, Extremadura es una de las regiones más dinámicas con el tema del castaño, donde se están implementando nuevas plantaciones, donde se están implementando también nuevas técnicas agronómicas, porque no dejaba de ser una especie agroforestal que a veces era un poco en el olvido y yo lo aprovechaba cuando me daba alguna castaña. Pero ahora, cuando lo llevamos un poquito a cultivo, ya vamos intensificando y optimizando más el tema de rendimientos y el manejo. Nos estamos llevando más a un manejo agrícola, ¿no? Y de hecho, pues bueno, aquí son datos de comercialización de plantas que te da una idea de la importancia cómo se está plantando en Extremadura. De hecho, ya te digo, en estos últimos 3 años es fácil que sea en torno a 150 hectáreas. Que en un cultivo como el castaño, donde las zonas están muy limitadas, no es como yo, por ejemplo, el almendro o el nogal, que tienen mejores posibilidades ecológicas de poderse desarrollar, el castaño, unas zonas de regadío bajas, con mucho calor, pues se encuentra muy limitado. Es que o nos vamos a unas zonas donde se dan las condiciones ecológicas o lo va a pasar un poquito mal el castaño, ¿no? Y de hecho hay que plantar porque se están muriendo muchos castañares por la tinta, el cambio climático, es decir, el abandono. Es decir, ya te digo, esta es una foto del año pasado de cómo con los golpes de calor quedaron arrasados castañares, ¿no? Es decir, el calor, el cambio climático en combinación con los problemas sanitarios de tinta, de fitóptora, chancro, hace que se acrecienten y bueno, hay zonas que están siendo arrasadas y por lo tanto disminuye la producción. Luego también, por ejemplo, en mi zona, que no deja de ser de esas de castaños, pues hay que densificar. Es que entre castaño y castaño me cabe otro. Y también hay que seguir plantando, ¿no? Y luego, sobre todo, hay que animar a hacer nuevas plantaciones. Porque, ya te digo, el castañar que ahora mismo productivo en muchas zonas, como por ejemplo Malecea de Alcántara o el sur de Badajoz, está tan envejecido que la calidad de la castaña no es óptima a los cánones de comercialización que imperan ahora. Y entonces, pues bueno, hay que intentar animar a la gente a cultivar el castaño. Y me queda 2 minutos, pues bueno, yo creo que ya con esa idea. Sí, pues bueno, no, porque ya no me da tiempo. Eran 4 nociones de cultivo del castaño que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una plantación. Pero bueno, como veo que no me va a dar tiempo, esto os pasarán la presentación. De hecho, al final también hay estudios económicos y toda esa historia, pues eso. Transmitiros la idea de que es un cultivo rentable, los costos de producción son menos elevados que otros cultivos, hay una tradición, no es una especie que haya venido el otro día, sino que está fuertemente arraigada y que creo que también atesora una serie como agroecosistema, otros valores ambientales, paisajísticos muy importantes a potenciar. Así es que nada, por mi parte, 2 preguntillas. Un par de preguntillas. Ya te digo, ahora mismo para asegurarlo, la solución a fitóptora está con la plantación de planta híbrida, resistente a fitóptora. Es decir, puede ser que se te vaya por otra historia.
pero hasta el momento... Sí. De hecho, es lo que estábamos recomendando en esas zonas donde haya problemas o pueda haber problemas por fitóctora, no te la juegues y por lo menos pon un portainjerto híbrido resistente a fitóctora. Luego podemos hablar de qué portainjertos, cuál hay más resistentes, cuál hay menos, cuestiones agronómicas, pero bueno, eso ahora mismo, hasta el momento, el sector lo tiene solucionado. Que es verdad que fitóctora tinta arrasó muchas hectáreas a nivel nacional. Pero bueno, eso está más o menos resuelto. Aún así también se sigue trabajando, se sigue investigando. De hecho, ahora nosotros vamos a participar en un proyecto de un grupo operativo supraautonómico donde la investigación aplicada va a ir totalmente enfocada al tema de los problemas fitosanitarios. Y uno de los ejes se va a crear una red de parcelas en 6 regiones, entre ellas Extremadura, donde se van a probar distintos portainjertos de adaptación, de ver la resistencia en campo a fitóctora y también su adaptación a condiciones de estrés y de cambio climático en el cual nos encontramos. Sí, haciéndonos una idea de datos macroeconómicos, es decir, aquí a nivel regional estamos hablando de 4.500, 5.000 toneladas, ¿no? Pongamos que eso puede mover en torno, pues, 12, 15 millones de euros, que en muchos casos va a comarcas muy desfavorecidas, ¿no? Yo de donde soy, por ejemplo, los pueblos que tienen castaño, el castaño se cultiva, se cuida, porque el complemento de renta es muy importante y de hecho para algunos agricultores es su principal ingreso. La gracia del castaño también es verdad que lo puedes tener complementario a otro tipo de aprovechamientos o cultivos. Es decir, puedes dedicarte a las cerezas, puedes dedicarte a la ganadería, puedes, yo qué sé, o ser albañil o tener una tienda y tener tu cachito de castaños e irlo a cuidar. Si quieres más o menos vivir de ello, pues bueno, la superficie a lo mejor media entre pues esos 7, 8, 10 hectáreas te podría dar un cierto beneficio. Es verdad que tampoco es un común cultivo, lo que hablábamos del almendro o de un hortícola, que su retorno sea tan rápido, ¿no? La entrada en producción se estima en el castaño, empezamos a producir al cuarto año, quinto año, no es tan lento a lo mejor como el pistacho. Y bueno, en cuanto a rentabilidades de producciones medias de un castañar tradicional, pues eso, de 3.000 kilos, por hectárea, ten en cuenta que ahora mismo el precio medio está en torno a €1,50. Es decir, para hacerte tú las cuentas, si quieres hacer una nueva plantación, vete a €1,50 a 1,30, siendo un poquito conservador, que generalmente en los últimos años ha sido algo mayor. Y bueno, pues aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, ¿qué te puede costar una hectárea de castaño si te lo hacen todo? ¿Sabes lo que quiero decir? En torno a 4.000 euros si es en secano, con la planta y que te hagan todos los trabajos. Pero es verdad que es consciente que muchos en esta zona son agricultores que tienen sus apaños, con su tractorcillo, su vecino le hace el agujero y no computan, como decía antes María, internalizan ese tipo de gastos. Pero bueno, si quieres hacer, aquí te pongo unos números para que tengas una idea, ¿no? Y en qué conceptos tienes que centrarte, ¿no? Y con riego, que es verdad que el riego nos lo vamos a tener que ir planteando cada vez más, tal como viene un poquito el cambio climático y las condiciones, y también para aumentar producciones. No un riego tanto como decían del almendro, eso de 3.000 metros cúbicos, pero a lo mejor de 500.000 de litros, en su momento fenológico y toda esa historia, yo creo que puede ayudar mucho a la producción del castaño. También hay que tener en cuenta que estamos en unas laderas, en unos cerros, que a lo mejor sí hay manantiales, pero no es el regadío, no son Las Vegas. En cuanto a material híbrido, sí, o Galicia o a Francia o a otros sitios, el material base. Bueno, yo soy viverista, como ha dicho también César. Nosotros lo que hacemos es nos abastecemos de otros viveros base y hacemos recría. La intentamos equilibrar y también planta injertada. También, hasta ahora no es por hacer publicidad, pero lo que sí que podemos ofrecer, por lo menos de aquí de Extremadura, es planta algo más sana de avispilla. Sabéis que si compráis planta de Galicia tenéis que tener mucho cuidado con el tema de la avispilla. Sabemos que tarde o temprano no vamos a tener ese problema, pero cuanto más tarde lo retrasemos, mejor oportunidad para el sector aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues eso, es tenerla en una cuarentena,
estamos 2 meses como gilipollas detrás de una planta, pues si sale una avispilla para arrancarla, y bueno, es lo único, así, es decir, es un aspecto diferencial que respecto a otros viveros de Galicia.